Libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a leer el capítulo completo y se conoce como la oración del profeta Jonás. Jonás capítulo 2, versículos 1 en adelante dice: Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del gran pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí, las salvaciones del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Muy bien, voy a compartir un mensaje que he titulado Reorientando el rumbo. Reorientando el rumbo. El libro del profeta Jonás se compone tan solo de 3 capítulos y son muy cortos. El primero de ellos narra básicamente la rebelión de él cuando como profeta es escogido para llevar un mensaje a Nínive. Nínive está ubicado la Nínive de ese tiempo, pues al norte de Israel, y dice que pues esta gente estaba pues en su pecado y el pecado era extremo y llegó a los oídos del Señor, y Dios decidió destruir a Nínive. Así que llamó a su profeta y le encomendó ir a llevarles el mensaje que dentro de pocos días Dios destruiría a Nínive, y le da pues los días exactos. Pero dice que Jonás, en lugar de tomar para Nínive, ¿sí?, que sería como digamos estando aquí en esta parte de Israel, en vez de ir hacia aquí, él toma hacia Tarsis, que para muchos teólogos sería España. Así que no solamente se distancia, o sea, toma un lugar opuesto de donde Dios lo había enviado, sino que el profeta pues emprende un viaje demasiado, digamos, distante de su punto de partida. Pero estando en el mar, él pagó su pasaje y todo el asunto, y estando en el mar dice que Dios comenzó a sacudir pues el mar, y se puso cada vez más compleja la navegación, al punto de que ya se asustaron todos los tripulantes de la nave, y comenzaron pues ellos a preocuparse, y luchaban, intentaban, pero cada vez el mar se iba embraveciendo más y más y más. Y dice que el capitán de la nave de repente se percató que faltaba uno de los pasajeros, y cuando baja de la cubierta se encuentra con que Jonás está durmiendo en plena tormenta, en plena situación donde hasta pues ellos que son experimentados navegantes están asustados. Y le dice lo siguiente: ¿qué tienes, dormilón? ¿Acaso no te das cuenta que estamos por naufragar, por morir? Y tú ahí durmiendo, ¿por qué no clamas a tu Dios? Quizá Él nos oiga y nos saque de esta situación. Tenga compasión de nosotros. Un inconverso diciéndole a un profeta: deje de dormir, levántese y póngase a orar a su Dios. Quizá el suyo sí nos oiga, porque los de nosotros ya nos fallaron. Bueno, el asunto es que
él reconoce su falta, dice, es por causa mía que estamos en esta situación. Miren, no pierdan más su tiempo, tírenme al mar y este problema se va a acabar porque esta situación se está viviendo por causa mía. Y no quiero que se tengan que hundir conmigo. Así que tírenme al mar. Pero ellos tienen piedad y comienzan a luchar. Pero no, el mar se pone cada vez más complicado y al punto que ellos levantan una oración al Dios de Jonás y le dice, perdónanos, y ten compasión de nosotros y que no muramos por causa del pecado de este hombre. Y lo tiran al mar y Dios tiene preparado un pez. Dice que el pez entonces lo traga y lo lleva a las profundidades del mar, a Jonás. Bien, estando allí es donde aparece esta oración, o es allí donde él hace esta oración que acabamos de leer. Y entonces dice Jonás algo bien particular que aparece en el versículo 7. Y él dice, vamos a leerlo, versículo 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, cuando la cosa se puso más complicada, cuando dice él que el pez lo llevó a las profundidades, dice que estaban al lado y lado los abismos. Dice, el agua, pues, dice, él con el agua hasta el cuello, dice, las algas se enredaron en mí y todo el asunto está en el vientre del pez. Entonces imagínense los ácidos, los jugos gástricos, bueno, no sé cómo sea el tema allí en el vientre de un pez. Pero el asunto es que él está allí y él sabe que en cualquier momento ya le faltará el aire, que en cualquier momento pues va a morir y no se va a volver a saber nada de él, su familia no tendrá idea de dónde. Imagínese la situación que está viviendo, está en una como decir, sin ninguna esperanza, porque ¿qué iba a decir? No, alguien va a lanzar quizá alguien con una caña de pescar lanzará un anzuelo. No, ese pez era gigantesco y dice, bajó a las profundidades. Y él sabe que está allá. Imagínense la presión atmosférica y lo comienzan. Algunas personas que han tenido la oportunidad de practicar buceo se dan cuenta que comienza a cambiar la presión. Y por eso se necesitan ciertos equipos y todo lo demás. Bueno, pues Jonás está sintiendo, como decir, los estragos de la situación que está viviendo. Él sabe que no le queda ninguna esperanza, que su muerte está siendo lenta, pero que cada vez hay menos posibilidades de vida. Entonces dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Pero sorprendente que una persona que conozca a Dios, una persona que conoce a Dios y más un profeta de Dios tenga que llegar a las profundidades en el vientre de un gran pez, estar a punto de morir, faltándole ya la respiración, quedándole los últimos instantes quizá de vida para decir, ay, verdad que yo conozco a Dios. ¿Verdad que Dios existe? ¿Verdad que Dios me ha hablado muchas veces? ¿Verdad que yo he visto a Dios hacer cosas tremendas? ¿Verdad que el Dios al que yo sirvo es compasivo y es misericordioso? Él puede salvar, Él puede librar, Él puede hacer algo en favor de mi vida. Bien, ¿no será que muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, somos a veces al estilo Jonás? Que a veces tienen que pasarnos cosas bien complicadas para poder acordarnos, para poder reubicarnos, para poder reorientarnos en la vida. Porque a veces una persona que conoce a Dios, un joven que conoce a Dios, una jovencita que conoce a Dios, tiene que tocar fondo para poder decir, es cierto, voy por el camino equivocado, voy por el camino contrario, voy en la dirección incorrecta. A mí me venían predicando, mi mamá me dijo, papá me habló también, mi tío también. Cada vez que fui a la iglesia el mensaje tenía que ver conmigo y me decía, no estás bien,
vas por un camino equivocado, vas por la senda contraria. ¿Por qué tenemos que llegar, como decir, a una situación extrema para poder decir, sí, Señor, pagaré lo que te prometí? Eso dijo Jonás. O sea, cuando toca fondo es cuando entonces él dice, me acuerdo que yo tengo un Dios compasivo y misericordioso, y Él me puede librar de esto, y Él me puede sacar de esto. Pero en segundo lugar dice, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. ¿Cómo te parece? Yo sé que yo he hecho promesas. No sé cuáles fueron las promesas de Jonás. Quizá un día prometió que le iba a servir, quizá un día prometió que iba a ser fiel, quizá un día prometió que iba a hacer solo su voluntad, quizá un día prometió que iba a vivir solo para Él. ¿Cuántas veces la gente en medio de un congreso, de un campamento, de un mensaje como este, pasa al frente y dice, sí, Señor, yo hoy renuncio a esto? Y a veces lo estamos diciendo, lo estamos declarando y constantemente, y a veces puede convertirse simplemente como en algo ritualista, como en algo que vengo y algo, como al estilo de la tradición. ¿Sí? Santa María, ruega por nosotros ahora. O entonces la gente responde, lo tenemos levantado. Y mentira, no tienen levantado el corazón, a veces tienen levantadas las orejas chismoseando. ¿Será que a veces también la vida cristiana, quienes hablamos de tener una relación con Dios, se nos vuelve es una religión y una tradición? Y venimos a hacer vanas repeticiones simplemente en la iglesia. Dice, no sean como los gentiles son o eran considerados los que no conocen a Dios. Dice, que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser oídos, que por su vana palabrería van a ser oídos. No podemos ser como los fariseos también, eran así, que pensaban que por su vana repetición iban a ser oídos. No podemos ser como el pueblo que no conoce a Dios, ni tampoco ser como el pueblo que conoce, pero vive una vida simplemente religiosa, tradicionalista, ritualista. El cristianismo es vida. Y Él vino para darnos vida, es lo primero que tenemos que entender. Y la vida está en Él y disfrutamos en Él, pero no podemos ser entonces el tipo de persona que por un momento, como decir, disfruta, pero como que se cansa de las bendiciones. Y al cansarse de las bendiciones se va olvidando de Dios. Cuando Israel estuvo en sus mejores momentos se comenzó a olvidar de Dios. Y mucha persona, y a veces mucho joven, le comienza a ir bien, no sé, ya está en la universidad, tiene su novia, su novio, etcétera. Las cosas comienzan a marchar bien y comienza a descuidar a Dios, su relación con Dios, comienza a descuidar su compromiso con Dios. Y solo cuando viene una situación, wow, mi abuelita, ¿cómo es posible? Cáncer, no, Dios, ayúdanos, Señor, no, ella no, te pagaré lo que te prometí, voy a volver a servir, voy a volver a orar, voy a volver a ayunar, voy a volver a comprometerme contigo, Señor. Sea en un familiar o sea en nosotros, que pase algo bien complicado. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué de esa manera? Cuando Dios siempre ha mostrado su amor, su bondad, su compasión, su fidelidad para con nosotros. Si siempre nos trata bien, si siempre quiere llevar como el Padre lleva de la mano a su pequeño niño. Siempre quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Siempre quiere ayudarnos. Y aunque a veces pueda que permita que pasemos por ciertas cosas, porque lo dijo, aunque pases por las aguas no te anegarán, y aunque pases por el fuego no te quemará. Quiere decir que papá, que nos lleva de la mano en algún momento, nos va a hacer pasar como cuando de niños, sí, un niño le tiene fobia a los perros grandes, por ejemplo, pero el papá adrede, sabiendo que el perro no es peligroso, pues adrede pasa a su niño por allí. Y el niño se muere del miedo de ver semejante animal gigantesco. Pero que el papá sabe que es un animalito tranquilo. Y lo pasa por allí con un propósito.
que pueda perder el miedo. Y el niño está que quizá está helado de los nervios, está sudando, quizá comienza a llorar. Pero papá sabe por qué lo está pasando por ahí cerca a ese animalito que para él es como un monstruo peludo, grande, gigantesco y agresivo, con cara, mirada asesina. Como por ejemplo ¿cómo se llama? Los del comercial de Scott. Los labradores, con esa cara malévola que tienen. No. Esos son bien tiernos, pero para un niño que no ha tenido mucha experiencia, mucho contacto con los perros, para él, mientras para nosotros vemos un labrador y decimos, no, esa carita tan tierna, para un niño dice, ¿qué es ese monstruo peludo? Él no ha tenido esa cercanía, no tiene mascota, etcétera. Entonces, así pasa, y Dios dice, aunque pases por las aguas, a veces va a ser necesario que pasemos por las aguas y nos van a dar al cuello, pero dice, pero no te van a ahogar. Pasa también, nuestros padres quizá muchas veces nos llevaron a una piscina, qué sé yo, a un río, a la playa, etcétera, y allá en el mar de repente comenzaron a soltarnos y comenzaste a llorar y todo el asunto, pero papá no te iba a dejar ahogar, pero quería que aprendieras a nadar. Y hoy en día chapuceas o eres tremendo nadador y chicaneas y todo el asunto, pero de niño lloraste cuando papá te soltó por un momento ahí. ¿Cuánto había? 50 centímetros. Y me ahogo. Solo era colocarse de pie y decir, ve, me da el agua aquí nomás. ¿Vemos? A veces, mi amado, nosotros necesitamos entonces ciertas experiencias fuertes en la vida para retornar a Dios, para reorientar nuestro rumbo. Alguno quizá diría, bueno, pero ¿por qué Dios no nos habla y ya? O sea, Dios dijo que por aquí, la Biblia establece por este lado, y yo estoy cogiendo, de pronto me detuve, ¿sí? Me distraje, comencé a mirar para acá, de repente cogí para el lado contrario, pues ¿por qué no me habla y ya? Me dice, hey, mijo, devuélvase, no es por allá, es por acá. Y yo regreso. Nosotros lo vemos de pronto así, pero realmente no es así. Porque dice la Escritura, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas en el pasado, dice en el presente nos ha hablado por el Hijo. Hablando de tocante a Israel, les habló de muchas formas, les levantó profetas, a unos los mataron, los aserraron, los quemaron, bueno, hicieron de todo con los profetas. Menos escucharlos. Cuando venían y les decían, no salgan a la guerra, había uno en especial con uno de los reyes, porque van a perder la batalla, porque les van a dar una paliza, porque los van a sacar corriendo. Y el rey se enojaba, lo mandaba a golpear, lo hacía meter por allá en el calabozo a pan y agua, bueno, en fin. Y venían otros y le decían, con estos cuernos acornearás a los sirios y los vas a aplastar, y no, los vas a pisotear, los vas a humillar. Y a esos falsos profetas les creían. Y así pasa hoy en día. Hay falsos profetas todavía a veces en la radio, en la televisión, y a veces en lo que consideramos la radio y la televisión cristiana, que su mensaje es como decir, vas para adelante y no hay diablo que te aguante. Estás en pecado, pero tranquilo, vas para adelante y no hay diablo que te aguante. Pero cuando viene la palabra de parte de Dios, aquella que decimos es simplemente, si no voy para acá, para donde Él me dice, me distraje, me descuidé y voy en el sentido contrario, que Dios me hable. ¿Cuántas veces viene el joven a la iglesia, Dios le habla a través del predicador y por aquí entra y por aquí sale? Dice, sí, pero yo no soy tan malo tampoco. Sí, pero yo no estoy tan perdido, pero por lo menos yo todavía vengo a la iglesia, pero por lo menos todavía yo oro. Sí, está bien, él es inconverso, pero es bonito y poco a poco yo lo estoy convirtiendo. Sí, sé que no debo ver eso allí en la pantalla de mi computador, pero eso no es pornografía. Y entonces el creyente se justifica delante de Dios. Y Dios lo que está haciendo es hablarle, advertirle,
para que no lleve el daño. Y después está diciendo, ¿por qué estoy pasando por esta situación tan dura, tan difícil? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por esto, Señor? Si era para corregirme sencillo, días atrás, ¿por qué no me hablaste? ¿Cuántas veces Dios permite que el joven vaya a un campamento y viene un predicador, otro y otro, y todos le hablan prácticamente lo mismo? Dice, eso mismo fue el pastor que les dijo. Y entonces se va para un congreso en otro lugar. O de repente va y paga un seminario sobre, y allá también dice, oiga, si hay gente chismosa en esta ciudad, hola. Y no quiere reconocer que Dios le está hablando. Antes de que Dios tenga que hacer, como decir, lo que tenga que hacer. Antes de que tenga que hacer que te lancen del barco, te trague el pez y te lleve a las profundidades, donde aparentemente ya no hay salvación. Para algunos teólogos, lo que estaba pasando con Jonás era casi como si lo estuvieran llevando vivo hacia el infierno, al abismo. Otros dicen que no es así, que es exagerado. Pero según la oración de Jonás, se las dejo para que la estudien, léanla cuidadosamente y se van a dar cuenta que da una impresión que él ya vio la cosa bien complicada. Como dice, no solo me voy a morir, sino de una vez me dejan, el alma me la van a dejar por acá. ¿Por qué el ser humano tiene que llegar hasta allá? ¿Por qué el creyente tener que llegar hasta allá? Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, vas a ser afligido, vas a ser afligida. Si es necesario, vamos a tener que ser afligidos. ¿Por qué? Porque no le estamos dejando a Dios otra opción. Hay personas que aprenden fácilmente. Viene la enseñanza, la toman y dicen, esto es así. Hay otros que dicen, voy a comprobar si en verdad tiene esas consecuencias. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es cierto, uno no debe embriagarse, pero analizando ese texto, pues lo que dice es embriagarse. Y estar embriagado implica ya perder el control. Pero tomarme unas cuantas cervecitas ahí con los compañeros de la universidad, ahí en las afueras, eso no es tan malo. ¿Ve? O sea, Dios dice, no hagas esto, ni siquiera deberías acercarte a eso. Dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, sí, pero nosotros no estamos fornicando, solo son unas caricias excesivas. ¿Te das cuenta? Entonces, la persona a veces, cada vez como hizo el sobrino de Abraham, Lot, va poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Entonces, pero yo no vivo en Sodoma y Gomorra, tampoco, pastor, tampoco estoy tan mal. Pero ya no está bajo la bendición de Abraham. Ahora está mudando sus tiendas, dice, cada vez extendía sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y cuando leemos la historia de Lot, nos damos cuenta que después de eso terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Y las consecuencias vinieron. Un día lo querían violar los que eran ante sus vecinos. El que pasaba y le decía, hola Rorro, y él pues decía, ay, ese muchacho así tiene sus resabios, sus cosas, pero es vecino y es buena gente, pero es respetuoso, ¿para qué? Ahora lo quieren violar. Lea la historia de Lot. Porque protegió unos ángeles. Esta gente no sabía que eran ángeles, los vio hermosos y los codiciaron y se encendieron en su lascivia y querían. Entonces este les dijo, mire, les tengo mis hijas vírgenes, acuesten con ellas. Y no, nosotros queremos esas bellezas que están ahí adentro. Y entonces él sale y dice, no, mire, por favor, no hagan este mal, esta gente vino a morar bajo mi techo. La costumbre implica la protección del forastero. Nuestras costumbres implican ampararlos, protegerlos como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera nuestra familia, por favor. Y le echaron mano y le dijeron, ahora te haremos más mal a ti que a ellos. O
Se lo iban a violar también a él. ¿Por qué? Porque un día, poco a poco, aquí está Abraham, él se aleja de Abraham, va poniendo sus tiendas, allá está Sodoma y Gomorra, y él va poniendo sus tiendas hacia allá, y le va gustando, y cada vez que se acerca decía, esa ciudad, cuando de pronto se movió un poquito nomás, dijo, uy, no, Dios me guarde, uy, eso es una perversión allá terrible, esa gente es de lo peor, uy, esa gente es de lo sucio que hay en esta tierra. Después fue poniendo sus tiendas y dijo, esta gente es mala de verdad, pero ahí hay gente también que pues uno ve que, pobrecitos, ciegos y todo, pero en medio de eso son trabajadores, son gente educada, por lo menos muy formales, pasan y saludan y todo. Después más cerca dijo, hombre, uno ve allí que pues también hay familias, hay gente querida también, ¿sí? En su pecado y sus cosas, pero pues bueno, ¿quién es uno para estar juzgando? Después se puso más cerca y dijo, pero mire, esta gente para qué, pero uno ve que van prosperando y son unos negociantes tremendos y yo, mire, como me están ofreciendo hasta sociedad y yo puedo asociarme con ellos, esa es una oportunidad también de prosperar. Uno no puede ser fanático tampoco y desaprovechar las oportunidades, ahí lo que hay es una opción de comercio el tremendo y esta gente, eso sí, tendrán sus manías, sus cosas raras, pero son muy serios para los negocios. Después ya vive en Sodoma y dice, no, esto aquí es una maravilla, hay problemas como en todo lado, finalmente en donde no hay inmoralidad, sí, se acuestan unos con otros, hasta con los animales y todo eso, pero allá cada cual con su situación, después de que uno no ande ahí metido en esas cosas. Qué bueno que nosotros este año podamos evaluar dónde estamos y cómo estamos en nuestra relación con Dios. Creemos que Jesús viene pronto. Estamos convencidos que viene pronto. Pero ¿dónde estamos entonces? ¿Qué tan cerca nos sentimos de Dios? ¿Y qué vamos a hacer para mejorar en las áreas donde tenemos que mejorar? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Deuteronomio 8:15 encontramos que dice la palabra, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Dios los hizo caminar por un desierto terrible y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres nunca habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Tenemos que entender que a veces vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que entender que a veces la aflicción está dentro del plan de Dios también para nuestra vida. Y tenemos que descubrir es por qué. Ahora ustedes dirán, ¿por qué este tema? Porque miren lo que está pasando. De una u otra forma, hemos sido afectados. Quizá porque un amigo partió, quizá porque un familiar, quizá no el tema del virus, quizá la economía, quizá la empresa de tu familia cerró, quizá el proyecto que tenías iniciando el año anterior se frustró, se frenó. Quizá el propósito que tenías de viajar quedó simplemente allí en un sueño. Quizá la especialización que anhelabas desarrollar se vio frustrada porque la economía en casa no dio para tal. Quizá perdiste tu empleo. Quizá tenías ya listo todo para entrar al empleo de tus sueños, en la compañía de tus sueños, y cuando ya estaba todo listo, de repente dijeron, no, antes estamos despidiendo personal. Y son esos momentos donde nosotros quizá comenzamos a cuestionar por qué. La iglesia en el mundo entero se ha visto afectada. Auditorios cerrados,
Muchas personas, ahora que se ha empezado a retornar, vemos que todavía no lo hacen y dicen, es que estoy en la virtualidad todavía, porque me estoy cuidando. Esa es la frase. Pero ese me estoy cuidando sí implica que va a trabajar, hace deporte, algunos se van al parque, otros no sé, bueno, están en medio de las aglomeraciones, van y mercan, a veces se le olvidó el tapabocas, igual por ahí sigue, por ahí para allá, se monta en el mío, que eso es así, no 5, sino así de gente, como decimos nosotros. Pero para venir a la iglesia me estoy cuidando. No sé si se está cuidando de Dios, como digo yo. Pero ¿sabe por qué? Porque muchas personas en el fondo de su corazón están resentidos con Dios. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos situaciones cuando vivíamos con nuestros padres, y quienes viven quizá todavía les están viviendo, donde nosotros nos enojábamos con nuestros padres? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el fútbol, ir a la cancha a jugar y todo el asunto. Entonces, cuando de repente mi mamá, hoy no me va por allá, así que dígale a sus vagos amigos que hoy usted no cuenten con usted. Pues primero él no va, y segundo llamarle vagos a mis mejores amigos, pues terrible. ¿Cuántas veces usted por allá no me va? Y ella ya, como decir, pues ya se estaba aquí empezando a pintar y ya se hizo el moño y todo el asunto, sí, se puso la pinta dominguera y todo el tema. Cuando la mamá, ¿y usted para dónde va? Su papá dijo muy claro hace un rato, pero a mí no me dijo nada. Sí, pero me dijo a mí, y usted no va. Y nos indignaba eso. Pero ¿de cuántas cosas nos ha librado nuestra familia, nuestros padres? Ciertas decisiones, disciplinas. Eso es como cuando uno, en el caso de quienes tenemos hijos, le decimos, hoy y mañana, cero televisión. Claro, un hijo dice, bendito sea Dios, gracias Padre por esos papás amorosos que me diste, Señor, son una maravilla, Dios eterno. Me han privado 2 días de ver televisión, esto me dará la oportunidad, Señor, de reencontrarme contigo, Señor, de buscar tu rostro más, de leer tu palabra, Señor, de deleitarme también en mis cuadernos, de investigar un poco más a fondo acerca de la ciencia, la matemática, deleitarme en los idiomas. Señor, gracias por esos padres, úsalos, Señor, haz que se prolongue esta disciplina, que sean no 2, que sean 5 días. Bendigo a mis padres por esto. ¿Qué tiende a pensar un hijo? Que somos malos. A veces Dios va a permitir que pasemos por cosas que no nos van a gustar. A veces hay cosas que Dios va a decidir y nos va a hacer pasar por ellas, como quizá todo esto que está pasando. Pero siempre, siempre Dios tiene el control y dice, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Juntamente con la tentación, Él mostrará la salida. Siempre Dios tiene una salida. Y los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesús. Pensemos en Job. Buen ejemplo. Job dice, fiel, justo, dice, no hay otro como él. El tipo madruga a orar, el tipo ayuna varias veces a la semana, hace vigilias, lee la Biblia, sale a predicar el evangelio, visita a los enfermos, visita las cárceles, le lleva ayuda a los huérfanos, a las viudas. No, Job era una maravilla, Dios lo dice, lea el capítulo 1 y se va a dar cuenta. Dice, no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios le permite que pase por todo lo que pasó. Lo perdió absolutamente todo en un día. Y fuera de eso se enfermó. Y no era que se machucó una uña. Dice, desde la cabeza hasta la planta del pie
enfermo. Cogía, haga de cuenta, un pedazo de teja y con eso se rascaba. Tan terrible era la enfermedad. Y la esposa, de verlo así, un día le dijo: maldiga a Dios y muérase mejor. O sea, me dijo: usted muérase, miserable, pero haga algo por la vida. De verlo así. ¿Qué podía sentir ese hombre en su corazón? ¿Qué tipo de Dios, a qué tipo de Dios yo sirvo? ¿Quién es este Dios que en un día me hizo perder, me permitió, bueno, estamos hablando de una época primigenia, sí, o sea, una época muy antigua. Él no tenía una Biblia como nosotros. Se cree que era contemporáneo con Abraham. Y él estaba atribuyendo pues que era Dios que estaba haciendo eso en contra, porque él no tenía conocimiento de Satanás ni nada de eso. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él dijo: Dios me quitó todo. Y no solamente los bienes, sus hijos todos se murieron en un día. Y alguien dijo por ahí que es más fácil asimilar la muerte de los padres que asimilar la muerte de los hijos, porque están empezando a vivir. Piensa en medio de esta situación, por ejemplo, un ancianito y está en una unidad de cuidados intensivos, pero piense en un joven de 14 años. ¿Qué se dice del ancianito? Dice: bueno, lo importante es que no sufra más, Señor, que descanse ya de toda esta situación. Pero el de 14 nadie está diciendo: Señor, lo importante es que descanse ya, que lo desconecten de esos aparatos de respiración, que no le apliquen nada más, que lo dejen y que se vaya a descansar. Nadie quiere eso para un niño de 14 años. Entonces mírelo ahí. Ese es el gran asunto que nosotros tenemos que ver hoy. Job está padeciendo y está padeciendo de manera terrible, terrible. Pero no le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y qué hizo Job? Se postró delante de Dios y lo adoró. Pero ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Cómo alguien bueno? Oía un predicador, un mensaje que me llegó mucho y me inspiró para este. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que el ser humano sufra? Ahí es donde tenemos la gente que está resentida. Y tenemos gente resentida porque no han entendido el plan de la salvación y la vida eterna. El gran asunto está en que muchas personas hoy en día se hace evidente que vinieron buscando que Dios mejorara sus vidas, no que Dios las transformara. A mí me gustó mucho esa frase. Gente que vino a la iglesia meses atrás, o mejor años atrás, buscando un Dios mejorador, no un Dios transformador. Y Él no vino a mejorar nuestras vidas, Él vino a transformarlas. Mejorar nuestra vida es por decir que usted se ganaba un mínimo, entregó su vida a Cristo y ahora se está ganando 4 millones de pesos. Dice: gloria a Dios, ¿sí? Él me salvó, aleluya. Mejorar nuestra vida es que estaba soltera ahí, como decir, sí, ya estaba pensando quedarse para forrar Biblias. Se convirtió a Cristo y por ahí un muchacho cristiano la volteó a mirar, la flechó, él quedó flechado. Programaron la boda, se casó, aleluya, Cristo vino a obrar en mi vida. Eso es mejorar. Pero en ninguna parte se nos ofrece simple mejoramiento. La Biblia nos habla de transformación. Y la transformación es que el sacrificio de la cruz vino para poder restaurar
la relación de nosotros con Dios, que estaba quebrada, que estaba destruida. Un gran abismo nos separaba. Él es santo, 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 y el hombre pecador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo? A restaurar nuestra relación con Dios. Y restauración se habla de algo, por ejemplo, cuando se daña la pata, el soporte, etcétera. Entonces se le partió. ¿Qué es restaurar? Eso ya estaba, se dañó y se arregla. Crear es cuando necesitamos en qué sentarnos. Entonces uno coge 4 maderos, una tablita, y ya tiene algo ahí, lo clava, está todo el asunto, lo pule y tienen que sentarse. Eso no es restaurar. Pero el hombre ya había sido creado, el hombre pecó, se separó de Dios, vivió en pecado. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A restaurar esa relación con Dios. Y cuando vino a restaurar esa relación en nosotros, en quienes ha pasado, que hemos nacido de nuevo, que ahora nos hemos acercado a Dios, entendemos que tiene que haber una transformación. Y esa transformación tiene que ver con nuestro carácter. Porque lo único que tú y yo vamos a sacar de esta tierra es nuestro carácter. Ni siquiera este cuerpo, porque dice va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. En menos de un segundo, este cuerpo va a ser transformado. ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué es lo que llevamos allá? Nuestro carácter. Nuestro carácter. Y carácter es lo que realmente nosotros somos. Cuando nadie te está viendo, cuando nadie me está viendo. Aquí cualquiera es muy santo, allá sentado, aquí parado. Pero carácter es cuando nadie nos está viendo. Cuando tenemos que decir no y decimos no. Y cuando tenemos que decir sí y decimos sí. Entonces, vino a restaurar Cristo nuestra relación con Dios Padre. Ya está restaurada. Ahora soy de Él, somos de Él. ¿Qué sigue? Una transformación de nuestro carácter. Y eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué llevó a Israel por el camino más difícil? Si usted hace un estudio, como yo tuve la oportunidad de hacerlo, de por dónde llevó el Señor a Israel, fue por la parte más terrible. Había una parte que era la más sencilla, solo que se enfrentarían a la guerra, pero Dios había podido destruir a sus enemigos. ¿O no podía Dios? La Biblia dice que no quiso que se asustaran, pues, como con la esta, pero porque los llevó por el lugar más terrible. Se vean muchas formas de introducirse a Israel. Los llevó por la parte más terrible. Dice un desierto, y él no lo ignora en la palabra, lo declara. Dice, por un desierto terrible y espantoso. Te hizo tener hambre. ¿Para qué? Para enseñarlos a depender de Él, para moldearlos, para transformarlos. ¿Crees que esta situación de la pandemia o cualquier otra situación que haya traído consigo ella, o aún que no tenga que ver con ella, pero el dolor, el sufrimiento, la aflicción que a veces padeces, quizá porque no se han dado tus sueños, porque no has visto realizados tus proyectos, quizá porque hay problemas en tu hogar, allá con tus padres, quizás se divorciaron, quizá hay una situación de infidelidad, quizá hay una situación de necesidad, de escasez, de deuda, de problemas, adicción, drogadicción en alguien de tu familia, etcétera. ¿Por qué Dios permites? ¿Por qué me pasa esto? Porque dice, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora resulta que Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones. Ahora el problema no lo estoy diciendo que está en Dios, es que está en nosotros que no entendemos su palabra. Para saber lo que había en tu corazón, somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta. Dios lo sabe todo. Que se haga evidente, no solamente delante de Dios que ya lo conoce, sino delante de nosotros, para que haya un testimonio de cómo trabaja Dios de manera limpia, recta. Para saber lo que había en tu corazón. Para saber si habías de guardar o no su palabra. O sea, te probó en la mala y luego en la buena. En la mala fallaron los israelitas y en la buena también. Porque cuando ya estaban en Israel, en la tierra prometida, se llenaron de idolatría, se pervirtieron, etc. Para mostrar la imperfección del hombre, la necesidad de un Salvador, Cristo.
la necesidad de una restauración y la necesidad de un cambio, una transformación en el carácter de cada creyente. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso a Jesús. Eso es lo que hasta ahora Israel no ha entendido. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción. En ninguna parte el Señor dijo casa, carro y beca. No dijo vengo para mejorar tu vida. Dijo vengo para restaurar tu relación con el Padre y vengo para transformarte, cambiando, mejorando tu carácter, haciendo tu carácter como el mío. Eso es lo que Jesús ofrece. Lucas 9:23, por favor, acompáñeme allí. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces tenemos que ser afligidos, porque Dios no solamente vino a restaurar nuestra relación, sino también a transformar nuestro carácter. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso a Jesús. No culpemos a Dios, alabemos a Dios, adoremos a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, así no lo entendamos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Gloria a Dios.